El arte de la guerra de Sun Tzu no es simplemente un texto militar ancestral, es una obra maestra de la estrategia y la filosofía que ofrece una sabiduría temporal aplicable a cada faceta de la vida moderna. Sun Tzu no confiaba en la suerte ni en los milagros. Su enfoque radical se basaba en un cálculo meticuloso, una preparación silenciosa y, sobre todo, la capacidad suprema de triunfar sin la necesidad de entrar en combate. Su tratado, lejos de ser un manual para generales comunes, era en realidad un compendio para gobernantes invisibles y estrategas que comprendían que el mundo no se mueve por caprichos emocionales, sino por estructuras mentales profundas y predecibles. A continuación, exploraremos en detalle 5 lecciones fundamentales de su filosofía que tienen el poder de transformar radicalmente tu perspectiva y tus acciones. 1. La batalla más crucial se libra en tu interior, el dominio de la mente como base de toda victoria. Sun Tzu insistía en que el campo de batalla más peligroso y decisivo reside dentro de uno mismo. Antes de siquiera considerar levantar la espada en el mundo exterior, uno debe haber ganado la guerra contra sus propias debilidades internas. Esto incluye la impaciencia desenfrenada, la ira descontrolada, la necesidad constante de tener razón y la incapacidad de observar con objetividad sin reaccionar impulsivamente. Mientras otros generales se enfocaban en entrenar soldados físicamente, Sun Tzu dedicaba sus esfuerzos a moldear mentes, reconociendo que las grandes derrotas no suelen surgir de la inferioridad física, sino de errores mentales cruciales y emociones no dominadas. Para convertirse en ese general invisible que opera con maestría, Sun Tzu proponía una fórmula de 3 partes. Primero, domina tu propia mente. Segundo, domina tu percepción de la realidad. Y tercero, domina tu entorno sin necesidad de tocarlo directamente. Un ejemplo claro de esto es mantener una calma imperturbable en medio de una situación caótica. Si logras controlar la narrativa interna y las reacciones de tu adversario, o de una situación compleja, al proyectar serenidad y control, la confrontación directa se vuelve superflua. Tu enemigo ya no es una fuerza externa, sino su propia reacción desordenada ante tu inmovilidad estratégica. 2. El poder genuino reside en la invisibilidad, porque mostrar tus cartas conduce a la debilidad. Sun Tzu sostenía una verdad contraintuitiva: el poder que se exhibe es, paradójicamente, poder que ya ha comenzado a degradarse. En una cultura que a menudo celebra la visibilidad, el reconocimiento y el temor como signos de fortaleza, los verdaderos estrategas operan de manera diferente. Se ocultan, se disfrazan de débiles, de torpes o incluso de cobardes, mientras trazan la caída de sus oponentes desde las sombras. Su famosa frase "muéstrate débil cuando eres fuerte, y fuerte cuando eres débil" no es una invitación al engaño vulgar, sino una táctica maestra de manipulación de la percepción y de supervivencia en un mundo hostil. Durante siglos, este principio fue malinterpretado como simple ardid. Sin embargo, en realidad, es una estrategia para evitar convertirse en un objetivo. La verdadera autoridad, decía Sun Tzu, debe ser como el agua, omnipresente, necesaria, pero imposible de atrapar con las manos. Aquellos que ejercen influencia y control sin necesidad de un trono, aplausos o brillo externo son los que realmente dominan, porque no generan resistencia. Nadie ataca lo que no entiende, nadie destruye lo que no puede ver. En un mundo que premia la visibilidad, quien se oculta gana tiempo, ventaja y una libertad invaluable para ejecutar planes a largo plazo que nadie advierte. Al revelar todas tus cartas, entregas a los demás el mapa preciso para tu propia destrucción. 3. Evita el conflicto innecesario, la inacción estratégica como culminación del dominio. Sun Tzu escribió que evitar una batalla innecesaria no es señal de debilidad, sino de dominio absoluto. Con esta afirmación, desterró para siempre la noción de que el poder se mide por la cantidad de guerras libradas. En realidad, se mide por la cantidad de guerras que uno no necesita pelear. Este principio choca frontalmente con el instinto moderno de la respuesta rápida y la necesidad constante de hacer algo. Sin embargo, Sun Tzu lo vio con claridad hace más de 2 milenios: actuar sin necesidad es actuar con torpeza. Si puedes evitar un enfrentamiento y aún así asegurar la victoria, esa es la estrategia superior, porque luchar siempre implica desgaste, y el desgaste es una debilidad. No es que el estratega sea incapaz de atacar, sino que sabe cuándo es inoportuno hacerlo. Mientras otros ven cada provocación como una llamada al combate, el estratega ve una trampa. Sabe que, a menudo, el enemigo se destruye solo si se le deja suficiente espacio para errar. Evitar el conflicto no debe nacer del miedo, sino de un cálculo frío y una visión que va más allá del momento presente. El silencio de un estratega es una trampa cuidadosamente diseñada. Lo que parece inacción es, en realidad, una maniobra encubierta que obliga al otro a desesperarse y revelar todo lo que tenía oculto: su miedo, su frustración, sus errores. 4. Manipula el caos a tu favor, el desorden como herramienta del estratega. En los pasajes más enigmáticos de El arte de la guerra,
Sun Tzu afirma que el caos es útil, no como un fenómeno a evitar, sino como una fuerza a manipular. Esta idea puede resultar desconcertante para la mente común, pero es precisamente esa incomodidad lo que la vuelve tan peligrosa y poderosa. Sun Tzu entendía que el orden absoluto genera previsibilidad, y lo previsible es controlable. Por lo tanto, quien aspire a dominar debe aprender a introducir el desorden de forma deliberada, no para caer en él, sino para empujar al adversario hacia un terreno donde no puede pensar con claridad. En tiempos de guerra, esto se traducía en movimientos inesperados, marchas forzadas o ataques en horas impensadas. En la vida moderna, se traduce en gestos que alteran el ritmo emocional de los demás. Una renuncia sorprendente, una respuesta no dada, una pausa estratégica cuando todos esperaban ruido. A esta táctica se le podría llamar el vacío dirigido, provocar una ruptura en el patrón habitual para que el otro se exponga tratando de restaurar lo que ya no puede controlar. El caos, bien utilizado, no es una amenaza, es un espejo que saca a la luz la fragilidad del otro. Aquel que parecía fuerte en el orden, se derrumba en la incertidumbre, porque su fuerza era superficial y dependía de que todo estuviera bajo sus reglas. El estratega, en cambio, se entrena para el desorden, se adapta, se transforma y fluye como un virus entre estructuras rígidas hasta quebrarlas, construyendo desde dentro del caos mientras los demás se desmoronan. 5. Aniquila el ego, la vulnerabilidad más profunda y manipulable del comandante. De todas las formas de vulnerabilidad que Sun Tzu identificó en su tratado, la más peligrosa no era la inferioridad numérica o la debilidad del terreno, sino el ego del comandante. Ese impulso invisible que lo lleva a pelear por orgullo, a hablar por vanidad, a atacar por rabia, y a perder sin siquiera entender por qué. El ego no solo te vuelve predecible, sino que te hace completamente manipulable, lo cual, en la lógica de la guerra, equivale a estar derrotado. Aunque Sun Tzu no usaba la palabra ego como un psicólogo moderno, lo entendía de manera profunda. Para él, el deseo de demostrar superioridad era una trampa disfrazada de fuerza. Un enemigo inteligente solo necesita que tú quieras probar algo. Primero te hacen sentir subestimado, luego tú reaccionas para compensar, y en esa reacción, revelas tu estrategia y tus debilidades. La mayoría cae en esa necesidad de ser visto, reconocido y aplaudido, confundiendo la validación externa con el poder real. Pero el verdadero estratega, decía Sun Tzu, se entrena para lo contrario, para resistir la tentación de tener razón, para ignorar el aplauso, para que su motivación no dependa de ojos ajenos. Cuando un general actúa por rabia, su enemigo solo tiene que provocarlo. Pero cuando actúa desde la calma absoluta y sin ego, no hay entrada posible, se vuelve impenetrable. Por eso, uno de los mandamientos más severos del arte de la guerra es no dejarse provocar. No porque la provocación sea débil, sino porque aceptarla es entrar al terreno del otro, y el estratega jamás pelea en tierra ajena. Él elige el campo, el clima, el momento y la narrativa. La muerte del ego no es una renuncia, es una inversión a largo plazo, la aceptación de que, a veces, no obtener lo que deseas en el momento te abre puertas que los otros nunca verán. Estas lecciones de Sun Tzu no son solo para la guerra, sino principios universales para la transformación personal y estratégica. Te invitan a un viaje de autoconocimiento y dominio, permitiéndote navegar por el mundo con astucia, ganar batallas sin luchar y, en última instancia, moldear tu destino.